La carga eléctrica. Bueno, la carga eléctrica en sí lo habíamos manejado, que se pueden considerar cuerpos cargados eléctricamente negativos y cuerpos cargados eléctricamente positivos. A menor cantidad de electrones tenga un cuerpo, se considera que es más positivo. A mayor cantidad de electrones tenga un cuerpo, se considera que entonces es negativo. Si tiene el mismo número de electrones que de protones, pues entonces se dice que es un cuerpo neutro. Entonces, fíjense bien. O si no existen ellos, pues se dice que la carga es nula y también se consideran neutros. Se anulan unas a otras. Pero fíjense bien. Entonces, las cargas eléctricas, vamos a empezar con la carga eléctrica negativa. La carga eléctrica negativa vamos a considerarlos como si fueran cargas eléctricas muy pequeñas, se les llama cargas eléctricas puntuales. Si ellas son negativas, la carga eléctrica tiene líneas de fuerza que son radialmente hacia adentro de la carga. Entonces, quiere decir que estas cargas eléctricas tienen líneas de fuerza que van hacia el radio de la misma carga. ¿Sí? Véanlo ustedes. Tiene entonces esta forma. ¿Sí? Radialmente hacia adentro. Pero si ellas se tratan de juntar, pues bueno, claro, no se pueden juntar entre ellas porque las líneas de fuerza son hacia adentro y por eso entre ellas lo que pasaría es no se pueden unir. Pero ahorita lo vamos a ver con las líneas positivas para que se entienda un poquito más. Entonces, si dos cargas eléctricas se tienen, bueno, o la carga eléctrica se tiene, pues radialmente hacia adentro. Lo mismo que tenemos así, bueno, ¿qué es lo que pasaría si tuviéramos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa? Bueno, si fuera positiva, las líneas de fuerza de una carga eléctrica positiva son radialmente hacia afuera, ¿sí? Si estas son hacia afuera, pues bueno, existe una conexión. Entonces, fíjense, en este caso puedo decir que se conectan aquí, la línea va hacia este lado, recuerden es radialmente hacia adentro la de las cargas eléctricas negativas, por eso existe una unión entre ellas, ¿sí? Y entonces las líneas de fuerza que tienen van de la carga positiva hacia la carga negativa en líneas de fuerza. Y claro, cada una de ellas pues tiene sus líneas de fuerza, en este caso van así, ¿verdad? En este caso van todas hacia afuera, las de la línea de las cargas eléctricas positivas y la de las cargas eléctricas negativas, recuerden, son líneas de fuerza radialmente hacia adentro, ¿sí? Entonces se complementan unas con otras. Y si se fijan, bueno, se le pueden poner aquí de que al momento de que existe, pues aquí existe la unión y entonces ese lazo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues de que estas dos cargas se van a perdón, se van a atraer entre ellas. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que pasa entonces si son las dos cargas eléctricas negativas o las dos son positivas? Bueno, vamos a ponerlo en este caso como si fueran positivas para que se entienda un poquito mejor. Es que tuvieran la misma carga, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que son positivas y tienen radialmente hacia afuera, entonces van en este sentido, ¿sí? Entonces, como son hacia afuera, pues estas dos líneas chocarían, por lo tanto estas cargas se empiezan a repeler, es decir, no se van a juntar, ¿sí? Sus líneas de fuerza en vez de asociarse, lo que hacen es dispersarse entre ellas mismas. Sí, claro, en este sentido y claro, esta sería la forma en la que se repelen entre dos cargas iguales. Lo mismo pasaría con las cargas eléctricas negativas, o sea, no se pueden atraer entre ellas, que es lo que hacen, pues es como si juntaran dos cables entre ellos, se separan y hacen una curva hacia cada uno de ellos, ¿sí? Y entonces ya tendrían esa
posición. Pero, bueno, ya que tenemos esa situación y ya lo entendimos, de las líneas de fuerza de cada una de ellas, también podemos entender nosotros ahora lo siguiente. Fíjense bien, cuando dos cargas eléctricas, claro, una que sea positiva y la otra carga que sea negativa, cuando existe la fuerza de atracción entre ellas, ¿sí? En el momento en el que llegan y se unen, ¿sí? En el momento en el que se unen, ambas, bueno, vamos a ponerles el color que tiene cada una de ellas, es una carga positiva y la carga negativa la estamos poniendo en azul, ¿sí? Al momento en el que se juntan, estas dos cargas se van a equilibrar. Recuerden que las unidades de la carga está dada en coulombs. Vamos a suponerlo de esta forma. En el momento en el que se llegan a juntar, voy a decir que la carga 1 es esta y esta es la carga 2 o de cada una de esas partículas o cuerpos cargados, uno positivo y uno negativo. Si yo digo que Q1 es igual a 10 microcoulombs y Q2 es igual a menos 20 microcoulombs. Recuerden los prefijos, eso lo vieron en la primera, en física de mecánica. Ahí vieron algunos prefijos. Recuerden que el prefijo micro es 1 por 10 a la menos 6. Y como dice coulombs, pues bueno, ahí serían coulombs, ¿verdad? Pero vamos a manejarlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se fíjense, se tienen que equilibrar. Es decir, que ese equilibrio se logra como Q1 más Q2 con todo y su signo. ¿Cuánto les va a dar eso? Pues les va a dar menos 10 microcoulombs. ¿Sí? Y entonces, entre ellas dos, al momento de juntarse, se quedan pegadas, ¿verdad? Se quedan pegadas y van a formar una sola carga. O como si fueran una sola carga, ¿verdad? Se equilibran las dos, ¿verdad? Pero estas dos se equilibran y forman una carga entre los dos juntos, una carga de menos 10 microcoulombs, ¿sí? ¿Sí? Recuerden, ya las dos se equilibran, se hicieron negativas, al momento de juntarse se hacen negativas. Si hubiera sido la carga positiva de mayor magnitud, pues se hubieran hecho entonces las dos positivas. En este caso, pues se hicieron las dos de menos 10 microcoulombs. La pregunta es, ¿qué pasa si entonces al momento en el que se juntan y al momento en el que se separan? Pues al momento de separarse no vuelven a estar como estaban antes, ¿no? Si se separaran, quedarían exactamente ambas con la carga negativa, pero dividida entre los cuerpos que se juntaron. En este caso son dos cargas que se juntaron, dividan menos 10 entre 2 y quiere decir que una valdría menos 5 microcoulombs y la otra también valdría menos 5 microcoulombs. De tal forma que si se juntaron otra vez, ¿verdad? Que en este caso ya no, porque son cargas iguales, y se van a repeler, pero si se lograran separar formarían dos cargas iguales, totalmente equitativas, de menos 5 microcoulombs cada una. Entonces fíjense bien, si ustedes tienen igual un ejemplo en el que una carga Q1 fuera de 30 microcoulombs y la carga Q2 fuera de menos 10 microcoulombs, pues quiere decir que la carga positiva, ¿verdad?, es de 30, la carga negativa llega y se junta y es de menos 10 microcoulombs. Al momento de juntarse se suman, en este caso nos va a dar una carga de 20 microcoulombs y esa sería la asociación entre ellas, ¿sí? Si se juntan. Si las lográramos separar, entonces se van a separar en un término positivo, porque esta es mayor que la carga negativa. Y entonces quiere decir que se separarían en dos cargas positivas totalmente equitativas, es decir, a la mitad. En este caso, si son de 10, digo de 20, quiere decir que formaría cada una de 10
microcoulombs y positivas. Y claro, las cargas separadas, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tendrían el cómo las cargas se comportan al momento en el que se juntan, se equilibran entre ellas, forman una carga de magnitud, pero con el signo con el que mayor magnitud tiene, o sea, si en este caso fue positivo, en el ejercicio anterior fue negativo, y con esto, si se lograran separar, pues se vuelven a separar de una forma equitativa entre esos dos cuerpos que están cargados de esa forma, ¿sí? Y en este caso, pues dieron cargas positivas de 10 microcoulombs cada una. Entonces hay que considerar esto y sobre todo más cuando veamos el tema de la ley de Coulomb, que lo veremos la siguiente sesión. Y entonces pues vayan tomando sus notas. Esto es para cuando es un sistema de cargas de dos cargas nada más. Cuando es un sistema de más de dos cargas, lo veremos y ahí se aplica algo de vectores. Pero bueno, en este momento vamos a dejarlo así.